Mi nombre es Luis Muñoz, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y pues aparte de agradecerles a ustedes su presencia, tengo el gusto de presentar a nuestro conferencista del día de hoy. El doctor Sergio Roa es egresado de la casa. Él, en sus estudios doctorales trabajó sobre el tema de estrategias de carrera para el ciclismo de ruta. En el momento, pues ya es egresado del programa, ya consiguió su título de doctorado hace un par de años y se ha dedicado a emprendimientos en el área deportiva. Entonces está fuertemente concentrado en emprendimientos precisamente en ciclismo y también en paralelo a otros en triatlón. Para no extenderme entonces, pues le agradezco a Sergio pues su charla del día de hoy de anticipado y pues les comento a todos, después de la charla lo que queremos hacer es abrir un panel de preguntas en el que Sergio estará atendiendo sus inquietudes. Gracias de nuevo y los dejo entonces con Sergio. Ya apago el video y pues Sergio comenzará su presentación. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias Luis, gracias David por la introducción. Gracias a todos por su asistencia, gracias por conectarse. Gracias también al Departamento de Ingeniería Mecánica por la invitación a esta charla. Efectivamente, mi nombre es Sergio Roa, terminé el doctorado en la Universidad de los Andes hace un par de años y ahorita estoy trabajando para pues, una serie de emprendimientos y uno de ellos es una empresa que se llama Ethos. Es una empresa enfocada principalmente en entrenamiento deportivo y en análisis deportivo, que se concentra mucho en aplicar ciencia e ingeniería al deporte. Bueno, la charla se concentra en desarrollo de estrategias de carrera, como dice el título, pero más que mostrarles un par de charlas, un par de estrategias, perdón, es contarles un poco cómo ha sido el cuento en el desarrollo de todas estas estrategias de carrera y sobre todo ese desarrollo de investigación que se hizo a lo largo del doctorado, junto con el profesor Luis Muñoz, que fue el director de la tesis, más estudiantes del departamento de pregrado, de maestría, también otros profesores del departamento, estudiantes y profesores también de otras universidades. Fuimos juntando piecitas y fuimos desarrollando nuestras propias piezas para resolver un problema muy puntual en el ciclismo, y eso en el camino no nos dejó como tal solo una respuesta puntual de algo, sino que nos dejó toda una serie de herramientas de ingeniería para análisis en ciclismo. Entonces, bueno, entrando en materia, en tema de estrategia de carrera, lo primero que quiero mostrarles es este video. Vamos a ver cómo se hace. Ahí. Ese video es del Giro de Italia, la etapa 19 del 2014. Estamos viendo a Fabio Aru, que está cambiando su bicicleta. Aparece ahora Rafael Majka, que también está haciendo un cambio de bicicleta. Ese cambio de bicicleta es a propósito, no es que se le haya dañado su bicicleta. A la derecha está Nairo Quintana, que acaba de pedir con la mano el cambio de bicicleta y está cambiando entre una bicicleta y otra, incluso se está cambiando de casco. Ahí está. Cada uno de ellos está cambiando la bicicleta a propósito, planeado, cada uno en un punto diferente de la ruta. 3 años más tarde, en el Mundial de Contrarreloj de 2017, que se celebró en Noruega, aparecieron un montón de titulares como estos. El primero dice: Chris Froome no se decide si hacer cambio de bicicleta o no en la contrarreloj. Aparecía otro que decía: la clave del éxito para la contrarreloj, el Mundial de Contrarreloj, podría ser un cambio de bicicleta. Y una vez pasó la contrarreloj, la UCI publicó este mensaje: 27 corredores, es decir, un total de 41.5%, decidieron cambiar de bicicleta al comenzar la montaña. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque ellos estaban haciendo cambios de bicicleta. Resulta que a la izquierda aparece el perfil de elevación de esa etapa del Giro de Italia del 2014. Los primeros 8 o 9 kilómetros eran relativamente planos, unas pendientes muy bajas, y después de esos 8 o 9 kilómetros empezaba la montaña, que incluso iba incrementando la pendiente a medida que se iba aumentando la distancia de la etapa. Llegaba a cosas de hasta el 14%, una etapa durísima, una cronoescalada. En el caso del Mundial de Contrarreloj de 2017, el perfil, yo no sé si esto lo puedo hacer más pequeño, supongo que sí, ahí está. En ese perfil del 2017, los primeros 28 kilómetros eran relativamente planos, unas pendientes muy bajas, y al final pusieron 3 kilómetros con una pendiente durísima, una montaña de más o menos 9% de inclinación.
Entonces estos ciclistas lo que hacían era un cambio en alguna zona entre la parte plana y la parte de subida, entre la parte plana y la parte de subida. ¿Y qué cambio hacían? Ellos básicamente se concentraron en hacer un cambio de una bicicleta de contrarreloj a una bicicleta de ruta tradicional. ¿Cuál es la ventaja de una bicicleta de contrarreloj? La bicicleta de contrarreloj está diseñada para ser más eficiente a nivel aerodinámico. Entonces, todos los diseñadores lo que hacen es poner unos perfiles mucho más esbeltos, que sean más eficientes aerodinámicamente, unas ruedas lenticulares y todo un sistema que permite ser muy eficiente a altas velocidades, usualmente cuando uno va en plano. Entonces, en plano usaban esta bicicleta y cuando comenzaba la montaña se cambiaban a una bicicleta de ruta tradicional, una bicicleta que no es tan eficiente a nivel aerodinámico, pero que al ser mucho más liviana, permitía ser más eficiente para subir esa montaña. Entonces hacían un cambio de una bicicleta a la otra. Entonces, bueno, nosotros nos preguntamos qué hay que hacer para escoger bien esta estrategia, para definir bien si esta estrategia es válida o no es válida y cómo debería ejecutarse de manera correcta desde un punto de vista de ingeniería. De hecho, nos causaba mucha curiosidad saber qué hacían los equipos que participaban en estas etapas. En particular, tuvimos la oportunidad de hablar con un profesor holandés que tuvo contacto con algunos equipos World Tour hace unos años y él nos contaba que sabía que al menos un par de equipos usaba estrategias cuantitativas, estrategias científicas con modelos matemáticos para hacer este tipo de selecciones, pero no tenía evidencia que otros equipos lo hicieran. Entonces nos dejó con una pista, pero adicional si uno mira una entrevista que le hicieron a Tom Dumoulin, que fue el ganador de esa contrarreloj, ese mundial de contrarreloj del 2017, él lo que dijo es, cuando yo vi la ruta por primera vez, decidí que iba a hacer un cambio de bicicleta, que iba a pasar de una bicicleta de contrarreloj a una bicicleta de ruta. Pero, dice él, cuando fue a la ruta a hacer sus pruebas de reconocimiento y todo el tema, dijo, oiga, no voy a hacer el cambio. Entonces queda la inquietud de, parece que él fue el que decidió, no fue el equipo con base en un modelo matemático o cuantitativo de ingeniería que haya decidido, fue él el que decidió yendo a la pista y sintiendo lo que tenía que sentir en ese momento con una y otra bicicleta. Entonces, eso nos dejó esa inquietud de cómo lo hacen los equipos, pero bueno, nos dejó también la inquietud a nosotros de cómo deberíamos hacerlo nosotros a nivel de ingeniería, sobre todo pensando en responder dos preguntas para este problema puntual que les contaba, que fue el que resolvimos de manera muy específica. La primera pregunta, ¿es conveniente hacer el cambio de la bicicleta? Porque hay una cosa que es azarosa en esta estrategia de carrera, y es que si el ciclista comete un error al momento de hacer el cambio, de, por ejemplo, poner un pie mal en un pedal o que la cadena se salga o que se resbale, pues la estrategia no va a servir. La estrategia simplemente va a ser un desastre y va a ser peor. Pero quitando ese pedazo azaroso y asumiendo que el ciclista ejecuta bien su estrategia de cambio de la bicicleta como tal, ese ciclista, uno, le conviene hacer realmente el cambio, es decir, se va a ganar más tiempo por usar cada una de las bicicletas en segmentos más convenientes, se va a ganar más tiempo que el que va a perder al hacer el cambio, era la primera pregunta. Y la segunda pregunta era si es realmente eficiente, ¿dónde debería hacer el ciclista ese cambio? Entonces, desglosamos ese problema básicamente de esta manera. Nosotros queríamos plantear esa estrategia de carrera y teníamos que caracterizar esta serie de cosas, la ruta, la bicicleta y al ciclista. Y sobre todo desde aquí comenzamos a evidenciar que se vuelve un problema demasiado particular a cada combinación. No es lo mismo un ciclista que otro montado en una u otra bicicleta, y no es lo mismo la ruta de Italia que la ruta del Mundial de Contrarreloj en Noruega. Entonces se vuelve un tema de caracterizar muy bien al conjunto. Y para yo poder armar una estrategia que de verdad funcione a ese conjunto de bicicleta, ciclista y ruta, tengo que empezar a analizarlos. Entonces esta es la historia que les quiero contar, cómo fuimos caracterizando cada una de estas cosas, armando modelos matemáticos, sacando parámetros por allí y finalmente planteando una estrategia que nos permitió resolver de una manera muy puntual esa pregunta que nos hicimos. ¿Es conveniente la estrategia de cambio de bicicleta? Y si sí es conveniente, ¿dónde debería ser ese cambio? Listo, entonces empiezo por la ruta, es el pedazo posiblemente menos interesante, pero no menos importante, igual pasó relativamente rápido por ahí. ¿Qué necesitábamos Sergio, qué nosotros? pena, lo Sí, interrumpo un segundito. Es que estamos escuchando un ruido. No sé si de pronto es su micrófono.
De pronto el micrófono esté rozando aquí contra el cuerpo. Voy a intentar correr un poco hacia acá. A ver, ¿me cuentan? A ver cómo sigue. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitábamos para la ruta? Necesitábamos primero cierto nivel de precisión al momento de saber cómo era esa ruta, cuál es esa altimetría y cómo son esos cambios de pendiente. La información que usualmente nos dan en las carreras de ciclismo es una información que parece muy detallada, pero realmente no lo es tanto. Entonces necesitábamos una herramienta o una serie de herramientas que nos permitiera tener mucha más información más precisa. Teníamos que también poder caracterizar rutas tanto cortas como largas. Una ruta de 31 kilómetros se hace bastante larga de caracterizar de manera precisa y de manera detallada. Queríamos que ojalá si pudiéramos no estar presentes allá y levantarnos la información era ideal, y que ojalá también pudiéramos hacerlo de manera replicable, porque ahora hay muchos métodos que permiten levantar este tipo de información, pero resultan muy costosos en tiempo y en dinero, y complejos, como por ejemplo drones y este tipo de cosas que toman una serie de fotos, y bueno, eso es complicado, entonces no era lo que necesitábamos en ese momento. Para hacerlo corto, usamos una serie de tres herramientas. La primera, una agrimensura tradicional, que es lo que usualmente vemos en las calles, una persona a un lado con una cámara y otra persona al otro lado con una regla que permite determinar cambios de elevación muy concretos. Esto se usa usualmente para rutas cortas, levantar 31 kilómetros o 30 o 20 kilómetros de ruta, así es muy complicado, puede tomar días. Entonces, esta estrategia la usamos sobre todo para rutas cortas. Otra estrategia que usamos es que la NASA hace unos años publicó una información que consiste en los perfiles de elevación de todo el planeta Tierra, o un porcentaje inmenso. Entonces ellos lo que hicieron fue montar una serie de radares en un transbordador, pusieron a orbitar ese transbordador, esos radares empezaron a emitir ondas, recopilaron información, postprocesaron y dejaron al público una información muy valiosa. No es tan precisa como uno quisiera, pero es una información que si uno juega un poco con ella puede llegar a ser muy valiosa y puede ser muy útil. Y por último, ya para rutas también largas en las que sí podíamos ir, usamos una medición basada en barometría. Es básicamente medir cuáles son los cambios en la presión atmosférica que se generan al hacer cambios de altitud. Entonces, si íbamos con la bicicleta o con un carro, subíamos o recorríamos la ruta, podíamos medir esos cambios en la presión y teníamos los cambios en la altitud. La mayoría de dispositivos deportivos hoy en día tienen esta función y es información bastante aceptable que si uno procesa con algunos modelos matemáticos adicionales puede sacar información muy valiosa. Entonces, combinando estas tres estrategias, nosotros pudimos caracterizar muy bien las rutas que queríamos evaluar, una cantidad dada de rutas. Listo, entonces teníamos ya la ruta, ahora nos empezaba a hacer falta, ok, ¿qué bicicletas son las que tenemos? Y no solo la bicicleta, sino también cómo se relaciona la bicicleta con el ciclista. Entonces, ahí es donde empezábamos a pensar, ok, necesitamos poder predecir el movimiento de un ciclista y su bicicleta con base en que le esté entregando una potencia tal, en una pendiente tal, en una montaña, bajo X condiciones de peso, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un diagrama de cuerpo libre que muestra cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese ciclista y esa bicicleta en dirección al movimiento. Entonces, la única fuerza que está empujando es esta fuerza aquí, Fx, que es básicamente la fuerza que ese ciclista está entregando en los pedales, que termina viéndose reflejada en la tracción de la rueda trasera. Eso es lo que lo empuja a él. De resto, hay fuerzas que se oponen. Una fuerza de resistencia a la rodadura, que es básicamente esa interacción y esa fricción que hay entre las ruedas y el piso, eso frena ese avance. La fuerza de resistencia aerodinámica, que es esa fuerza que se genera cuando yo trato de vencer el aire, al mover el aire al momento de desplazarme. Y un componente gravitacional, que es si ese ciclista está subiendo una montaña con un ángulo θ dependiente, va a haber una componente de ese peso. Entonces, estas fuerzas le permiten a uno usar un modelo de dinámica longitudinal, un modelo de orden reducido. Se llama así porque lo que permite simplificar fenómenos muy complejos, como la aerodinámica o como la interacción de las ruedas con el suelo, en una ecuación relativamente sencilla de manejar, pero que responde todavía a la realidad de esa dinámica de ese cuerpo o de ese sistema. Entonces, esta ecuación básicamente lo que tiene a la izquierda es las potencias que me entrega el ciclista, cuál es esa potencia que le está entregando a los pedales, y a la derecha tiene esa descripción de cómo se está moviendo esa bicicleta
más todas esas fuerzas, que en este caso están escritas en la ecuación como potencias, que se están oponiendo al movimiento. Esa aerodinámica que veíamos, esa de rodadura, esa gravitacional, y por ahí unas pérdidas en los rodamientos. Si uno abre esta ecuación, más que empezar a detallar qué es lo que dice cada término de la ecuación, quiero que se fijen en los términos que están en colores. Potencia, por este lado a la izquierda, del ciclista. Por aquí aparece un término CDA, que es esa área de arrastre aerodinámico en azul. En verde aparece un CR, que es esa resistencia a la rodadura. Y por último, en rojo aparece un teta, que es esa inclinación del terreno. Esta ya le hicimos check. Esta ya con esas herramientas que les expliqué al principio pudimos caracterizarlo. Nos faltaban estas dos y esta de acá. Esta de acá se resuelve usando un medidor de potencia, que seguramente los que están bien familiarizados con el ciclismo saben que existen estos dispositivos que me permiten medir cuál es esa potencia que está entregando el deportista o el ciclista directamente en los pedales, o en la biela, o en el plato, o en el centro, o en una rueda. Entonces esta potencia yo la puedo medir, pero lo que no tengo son estos dos parámetros. Y esos dos parámetros son los que me describen precisamente esa bicicleta y ese ciclista. Entonces, yo quiero saber esos parámetros y esos parámetros me cambian si yo cambio mi bicicleta, si yo cambio mi ciclista e incluso si cambio también la posición de ese ciclista. Entonces, teníamos que tener esos parámetros para poder predecir ese movimiento y usar ese modelo dinámico y armar nuestra estrategia. Entonces, empezando por acá, por esta parte de aerodinámica, quiero hacer una breve explicación de qué es todo este tema aerodinámico y por qué se estudia tanto en ciclismo y en vehículos en general. Si yo tengo un cuerpo que se está moviendo a través del aire, ese cuerpo va a estar primero en fricción con ese aire y esa fricción se va a resistir a mi movimiento, pero sobre todo lo que estoy ocasionando es que ese aire que estaba quieto comience a moverse bajo ciertos patrones. Cuando ese aire se mueve genera cambios en la presión y eso hace que haya diferenciales de presión entre un lado del cuerpo y el otro, y eso comienza a generar fuerzas de resistencia. Esa es la resistencia aerodinámica. Principalmente la resistencia aerodinámica es precisamente por esos cambios de presión, por esa perturbación que le estoy haciendo al aire, más que la parte de fricción, que también está incluida. Pero si yo comienzo a cambiar mi geometría, esa forma como perturbo el aire comienza a ser diferente. Si yo tengo un cuerpo menos esbelto, muevo más ese aire y seguro la resistencia será, muevo más el aire, perdón, y esa resistencia seguro será mayor. Si comienzo a tener cuerpos más esbeltos, comienzo a mover menos ese aire y comienzo a perturbar menos y la resistencia será menor. Entonces empieza a haber una dependencia de la geometría. Si yo tengo una geometría X, Y o Z, voy a tener unos coeficientes aerodinámicos determinados que me describen cómo esa geometría se comporta en el aire. Adicional a la geometría tengo un tema de tamaño que es ese componente de área frontal. ¿Qué tanto estoy exponiendo en cada caso de área frontal contra el aire? Eso me va a cambiar mi área de arrastre aerodinámico, que es el producto de estos dos factores, CD y A. Entonces nosotros necesitábamos conocer esos factores. Es un tema muy aerodinámico. Y usualmente cuando uno habla de aerodinámica en ciclismo, casi todo el mundo tiene en la cabeza túneles de viento. Efectivamente, el túnel de viento es una herramienta que permite determinar de manera precisa ese par de parámetros y ese parámetro completo CDA. Lo permite hacer. Hay un túnel de viento aquí en Colombia. No hay un túnel de viento aquí en Colombia. ¿Podríamos ir a hacer pruebas a algún túnel de viento? Sí, posiblemente podríamos ir a hacer un par de pruebas a algún túnel de viento, pero nosotros necesitábamos un poco más, necesitábamos hacer muchas pruebas, necesitábamos probar equipamiento diferente, queríamos probar, en este caso al menos 2 bicicletas diferentes, qué pasaba con diferentes ciclistas, entonces no nos servía y aparte queríamos más información que incluso la que puede dar un túnel de viento. Entonces artículos como este comenzaron a llamarnos la atención y a motivarnos a pensar en una alternativa a ese túnel de viento. Este artículo, que es de unos investigadores italianos y de un equipo World Tour, básicamente lo que dice es que quieren comparar los resultados de esas pruebas aerodinámicas en un túnel de viento respecto a hacer unas pruebas en una pista. Entonces ellos hacían unas pruebas en una pista donde medían todas esas fuerzas y usaban esos modelos dinámicos para poder predecir cuáles eran esos factores que tenían que usar y sobre todo ese coeficiente CDA aerodinámico.
El tema es que ellos lo hacían en una pista cerrada. Nosotros comenzamos a hacer también pruebas en carretera para lo mismo, tener la información completa de cuáles eran todas esas fuerzas, esas potencias, y poder usar esos modelos dinámicos y poder tener esa estimación de esos parámetros. Pero inmediatamente nos dimos cuenta que por más que creíamos que el viento estaba calmo, realmente el viento nos estaba afectando muchísimo. Claro, si yo tengo el aire quieto, es muy diferente hacia aparte, tengo un viento que se está moviendo para una dirección u otra. Puede ser un viento a favor, puede ser un viento en contra, que va a cambiar totalmente la medición. Entonces, nos dimos cuenta que muy viable hacer esas pruebas en carretera. Nosotros nos lanzamos a hacer pruebas en carretera afuera, en calle, las hacíamos en una ciclorruta aquí en Bogotá, pero lo que necesitábamos era medir bien ese viento. Entonces comenzamos a instrumentar una bicicleta. Primero, para medir ese viento, lo que hicimos fue montar en un primer prototipo bastante sencillo, burdo un poco, un tubo de pitot. Un tubo de pitot es un dispositivo que permite medir precisamente diferenciales de presión. Eso lo conectábamos a un sensor de presión diferencial, análogo, entonces teníamos que tener una tarjeta de adquisición eh, análoga, súper robusta, para que fuera realmente precisa esa adquisición análoga. Era un rollo porque el ciclista tenía que cargarlo en una maleta atrás, con un montón de cables, pero bueno, así lo hicimos. A la bicicleta adicionalmente le pusimos el medidor de potencia aceptado por la literatura. Es un SRM versión científica que se sabe es muy preciso. Montamos ese medidor de potencia en la bicicleta, le pusimos más sensores, un sistema GPS también para medir distancia y velocidad. Caracterizamos muy bien una ruta en altitud, como les mostré al principio. Y lo que queríamos precisamente era medir todo esto, saber cada uno de estas potencias y después poder básicamente despejar de la ecuación cuáles eran esos factores que me caracterizaban a ese conjunto bicicleta y ciclista. Entonces, bueno, comenzamos a evolucionar también un poco el prototipo para medir esa velocidad del viento. Después ya el ciclista no cargaba las cosas en la maleta, sino que teníamos parte de la instrumentación metida en la parte donde ponemos la botella de líquido. Después ya logramos condensar todo en esta única carcasa fucsia, en donde aquí estaba todo, y esto nos permitía con ese mismo tubo de pitot tomar la información de la velocidad. Entonces, con ese desarrollo, más toda una metodología de pruebas, de experimentación, hicimos esas pruebas en la calle, en una ciclorruta, como les decía, hicimos muchas pruebas, y muchas pruebas en las que también empezamos a variar la posición del ciclista, el equipamiento, como por ejemplo las ruedas, el casco, y bueno, consiste en hacer una serie de pruebas midiendo la velocidad de la bicicleta, la velocidad del viento, la potencia, la pendiente muy, muy bien medida de la carretera y las condiciones ambientales, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica. Y con esta metodología logramos determinar precisamente esos coeficientes que necesitábamos. Eso que habríamos podido haber hecho en un túnel de viento lo hicimos acá, y eso que los artículos nos decían, oiga, sí, definitivamente el túnel de viento no se puede reemplazar en precisión, pero esta es una alternativa válida que va a dar datos válidos. Y efectivamente nosotros logramos llegar a una estimación aerodinámica para una condición de bicicleta de contrarreloj y para una condición de bicicleta de ruta. Entonces aquí comienza a evidenciarse cuál es esa ventaja de esa bicicleta de contrarreloj. Esa bicicleta de contrarreloj tiene menos resistencia aerodinámica, entonces puede ir más rápido, digamos, en el plano para una misma potencia, altas velocidades. Y por otro lado, la ventaja de esa bicicleta de ruta tradicional es precisamente que es más liviana, en este caso 2 kilogramos más liviana. Con todas estas pruebas experimentales logramos también determinar cuál era ese coeficiente de resistencia a la rodadura, esa interacción entre la rueda y, en este caso en particular, el asfalto, que es el material del que están hechos la mayoría de las carreteras afuera donde montamos bicicleta. Entonces logramos levantar información con toda esa metodología. Teníamos entonces ya esa caracterización de bicicleta y ciclista. Les cuento adicional, al desarrollo de toda esta metodología de pruebas experimentales en calle, en el departamento se comenzó a trabajar con el profesor Omar López un tema también de dinámica de fluidos computacional. Posiblemente algunos hayan visto cómo se modela se tiene un modelo digital 3D del ciclista y su bicicleta, y eso se pone en una simulación de computador que permite determinar cuál es ese comportamiento de ese cuerpo dentro de ese aire, y permite determinar esos coeficientes justamente aerodinámicos. Entonces, esto se comenzó a trabajar en paralelo en ese momento, y comenzamos a hacer comparaciones, a ver cómo se está dando una cosa y la otra, que esto también es otro método alternativo al túnel de viento que se usa muchísimo, que es computacional.
También sé que en el departamento, después de un tiempo, comenzó a trabajarse en tener ese modelo digital impreso en 3D y meterlo en un túnel de viento que sí está aquí en Colombia, está en la Universidad de los Andes, y que tiene una sección transversal más pequeña, de 1 metro por 1 metro, pero en el que se puede poner un modelo a escala y en donde se pueden determinar esos coeficientes aerodinámicos. Entonces, en paralelo a eso que hacíamos nosotros con pruebas en carretera para determinar esos coeficientes aerodinámicos, se venía adelantando también esto en el departamento. Si alguno tiene curiosidad sobre estos temas, los invito al webinar que va a haber dentro de 8 días, el próximo jueves a las 5:30 de la tarde, a cargo del profesor Omar López, que va a tratar precisamente este tema de aerodinámica en vehículos terrestres y posiblemente toque este tema de ciclismo. Entonces, bueno, esto se hacía en paralelo en el departamento, mientras nosotros pues seguíamos con nuestra metodología que les contaba. Entonces teníamos de la ruta, teníamos de la bicicleta y teníamos esa interacción bicicleta-ciclista, pero nos faltaba saber qué pasaba con el ciclista, porque resulta que puede que cada ciclista, hablemos de World Tour, puede que los ciclistas estén en un nivel muy similar porque están todos al límite, pero en realidad cada ciclista puede llegar a responder muy diferente. Y puede llegar a responder muy diferente por esta razón. El cuerpo humano es una máquina que entrega potencia de alguna manera, pero que es muy compleja y todos sus mecanismos de entrega de energía y de entrega de potencia son muy complejos. Tiene que cambiar entre sistemas de energía y tiene que cambiar también entre la interacción de diferentes órganos que contribuyen a todo este tema de esa generación de la energía y sobre todo en qué tiempo para poder entregar esas potencias. Entonces esta es la forma tradicional de caracterizar a un ciclista en su entrega de potencia. Usualmente hablamos de una duración y cuánta potencia puede llegar a sostener un ciclista a esa duración. Entonces aparecen esas curvas de potencia en el tiempo que comienzan a caracterizar a un ciclista. De hecho, los que hagan deporte y usen plataformas tecnológicas deportivas como TrainingPeaks, Strava, Stride, posiblemente han visto este tipo de curvas, o incluso Swift también al final de un entrenamiento entrega este tipo de curvas. ¿Cuál es esa relación entre la potencia y la duración? Entonces, esto permite describir a un ciclista. Nosotros teníamos un reto gigante y es que podíamos usar la información histórica de los ciclistas, de todo su entrenamiento recopilado con los medios de potencia en sus entrenamientos, en sus carreras, pero eso normalmente está muy mezclado con qué posición tenía en cada caso, si iba en pelotón, si no iba en pelotón, si ese día estaba enfermo o no, si estaba subiendo o si estaba en plano. Entonces, esas curvas normalmente se mezclan mucho. Entonces, para caracterizar al ciclista, lo que nosotros hicimos fue seguir un protocolo que se llama potencia crítica, un protocolo de potencia crítica. Básicamente ese protocolo consiste en medir o fijar para una prueba en particular una potencia y ver el ciclista cuánto tiempo puede entregar esa potencia de manera continua hasta que ya llega la fatiga y no puede seguir pedaleando. Entonces se hacen una serie de pruebas a diferentes potencias constantes y se determinan cuáles son esos tiempos de fatiga y eso permite construir una curva de potencia crítica siguiendo un modelo que básicamente tiene dos parámetros, uno de potencia crítica y uno de W', que básicamente engloba una energía que usualmente tenemos almacenada en el cuerpo y que el ciclista puede entregar, pero que es limitada. Entonces, eso es lo que nos dice este W' y esta potencia crítica es como una potencia base. Y eso está relacionado con ese tiempo en el que se puede entregar esa determinada potencia. Entonces, caracterizamos a nuestro ciclista con base en estas pruebas, muy controladas, básicamente pruebas de laboratorio, y con eso tuvimos esa información de cuál era ese ciclista. Entonces, con eso completamos toda esa información. Vemos que ese fue ese camino de conocer a un ciclista o una serie de ciclistas, una serie de bicicletas y una serie de rutas, conocer cómo interactuaban. Entonces teníamos que empezar a ya plantear esa estrategia, esos modelos matemáticos, porque ya teníamos toda la información que caracterizaba a todo ese conjunto. Primero que nada, pues hicimos una validación de ese modelo dinámico, de esos parámetros que ya habíamos determinado. Entonces, lo que hicimos fue tomar esa bicicleta o esa condición de contrarreloj y fuimos a hacer pruebas a una montaña en particular. Y teníamos datos de cómo nos daba el modelo y cómo eran los datos experimentales de cómo era el tiempo a lo largo de la distancia en esa carrera entregando una potencia determinada. Entonces teníamos esa condición de contrarreloj, teníamos esa condición de ruta y básicamente los resultados y esa validación de ese modelo dinámico y de esos parámetros
fue bastante satisfactoria y nos dijo, listo, el modelo funciona bien, los parámetros que están determinando funcionan bien, vamos adelante con el resto de modelos matemáticos y las estrategias de carrera. Entonces empezamos con esa estrategia. Recordemos que lo que queríamos era resolver la pregunta muy puntual. ¿Es conveniente hacer un cambio de bicicleta en una condición similar a esta? Esto es La Cuchilla, posiblemente muchos lo conozcan, está en Huasca, aquí en la sabana de Bogotá, y lo que tomamos fue un pedacito relativamente plano, este es el falso plano que va de Huasquita hacia Huasca, y después un pedazo de esa subida de esa montaña. Entonces la pregunta que queremos resolver es, ¿un ciclista debería hacer un cambio de bicicleta, sí o no? Y si es conveniente hacerlo, ¿dónde debe hacer el cambio? Entonces, esa estrategia de cambio de bicicleta básicamente fue un problema de optimización, aquí está escrito de una manera muy simplificada, y es cuál es el tiempo de carrera que yo tengo con base en una distancia a la cual hago un cambio de bicicleta. Yo quiero minimizar ese tiempo de carrera encontrando precisamente cuál es esa distancia. Entonces yo tengo un tiempo de carrera y cada una de estas distancias corresponde a que, por ejemplo, en 4 kilómetros cambié de una bicicleta de contrarreloj a una bicicleta de ruta tradicional en nuestras condiciones que ya habíamos determinado, o en 6 kilómetros, o en 8 kilómetros, o en 10 kilómetros. Entonces, en este caso particular de esta ruta de la Cuchilla, con ese ciclista ya caracterizado, ese conjunto de bicicletas y una potencia de 230 vatios, encontrábamos que aproximadamente a 7.5 kilómetros ese ciclista debía hacer el cambio de bicicleta para minimizar el tiempo de carrera. Este caso particular nos dio que sí, que ese ciclista debía hacer ese cambio de bicicleta porque resulta conveniente. Pero también cuando analizábamos otros ciclistas, otras bicicletas, otras rutas, nos daba que, por ejemplo, el último punto de esta ruta era el tiempo mínimo. Eso significaba que ese ciclista no debía hacer un cambio de bicicleta, porque el tiempo que minimizaba o la condición que minimizaba el cambio de bicicleta es que el ciclista cambiara de bicicleta al final del recorrido, es decir, que nunca hiciera el cambio. Entonces, en esas condiciones encontrábamos esa respuesta de no, este ciclista, estas bicicletas no deberían hacer un cambio de bicicleta. Entonces, aquí resolvimos la primera pregunta, o básicamente esas dos preguntas de esa estrategia que nos planteamos de cambio de bicicleta. Pero había un tema y es que todas estas pruebas las hicimos inicialmente con una potencia constante. Y esa potencia constante sabemos que no es realista para el cuerpo humano, ni para los ciclistas, ni para las condiciones de carrera. De hecho, cuando se tienen unas condiciones de altimetría tan variables como estas, sabemos que un cambio en la potencia debe existir para que podamos maximizar la velocidad. De hecho, lo que se dice normalmente es que se debería ir más fuerte, es decir, a potencias más altas en las zonas de pendientes más altas y a potencias más bajas en las zonas de pendientes más bajas. Eso limitado por precisamente esa curva de entrega de potencia del ciclista en el tiempo. Entonces ahí en el camino apareció una estrategia de pacing. Las estrategias de pacing lo que buscan es precisamente encontrar cuál es la potencia óptima que yo debo entregar a lo largo de un circuito para poder maximizar la velocidad. Entonces, ahí es también un problema de optimización y se puede afrontar desde un problema de control óptimo o desde un problema de programación dinámica. Nosotros afrontamos el problema como un problema de programación dinámica y encontrábamos este tipo de cosas. Entonces, para ese ciclista en ese circuito con una bicicleta en particular, la potencia óptima que debía entregar era la que está en negro, la potencia a lo largo de la distancia. Entonces, casi que nosotros podíamos decirle al ciclista en todo momento, mire, debe entregar esta potencia y ese es el óptimo y con eso usted va a maximizar la velocidad. Y fíjense que la velocidad, la potencia promedio aquí, que son aproximadamente unos 210 vatios más o menos, si el ciclista va a esa potencia promedio de 210 vatios constante, va a demorarse más en recorrer ese circuito, porque la velocidad va a ser menor respecto a si usa esa estrategia de, eh, de pacing con esa potencia óptima. Y fíjense cómo esa potencia óptima responde a esos cambios de altimetría. En particular este creo que es el más evidente, donde yo tengo una bajada y lo que me dice la estrategia de potencia óptima es baje la potencia y descanse, recupérese. Lo que busca esta potencia, esta estrategia de pacing es que al final del circuito, el ciclista, en el último metro, el ciclista entregue el último
poco de energía almacenada que tiene, de ese parámetro W' que veíamos por ahí. Eso es lo que busca la estrategia, que el ciclista llegue aquí con cero. Entonces, que básicamente entregue su máximo, variando esa potencia, pero precisamente cómo se comporta el cuerpo al variar esa potencia, el ciclista entra en un proceso en donde comienza a gastar esa energía, comienza a recuperarse, comienza a gastarla, comienza a recuperarse, y ahí es donde esa dinámica hace que esta potencia sea tan cambiante, y por eso haya que desarrollar estas estrategias de pacing. Entonces teníamos una estrategia de cambio de bicicleta que fue por donde arrancábamos y resolvíamos esa pregunta de si debe o no debe cambiar y dónde debe cambiar. Y teníamos esta estrategia adicional de pacing. Entonces queríamos comenzar a ver qué tan efectivas podían llegar a ser esas estrategias. Y lo que hicimos fue plantear dos casos de estudio. El primer caso de estudio se concentró en esa ruta que ya les mostré, en esa ruta de La Cuchilla, ahí en la sabana de Bogotá, distancia de 13 kilómetros, un pedacito inicial en bajada o en una pendiente muy bajita. Se podría considerar una cronoescalada de categoría 2, no es tampoco tan fuerte. Lo que hicimos fue simular un ciclista amateur con una masa corporal de 75 kilos y todos los parámetros los caracterizamos, las bicicletas, el ciclista y la ruta, con la metodología que les mostré anteriormente. Y planteamos un segundo caso de estudio que tenía esa ruta del Giro de Italia del 2014, en particular era subir este monte, Monte Grappa, y la distancia 26 kilómetros, como les mostraba al principio, más o menos los primeros 8 o 9 eran planos, y de ahí para adelante los siguientes 19 más o menos eran una subida durísima, y por eso era una cronoescalada de fuera de categoría. Simulamos un ciclista profesional de una masa aproximada de 58 kilogramos, y los parámetros, en ese caso sí los sacamos de literatura, no tuvimos a los ciclistas para caracterizarlos, ni a sus bicicletas. Entonces teníamos esos dos casos de estudio. Quiero mostrarles lo que pasó en el primer caso de estudio. Entonces, tenemos como base el tiempo que se demoraría un ciclista o ese ciclista en solo una bicicleta de ruta a una potencia constante. Solo usando bicicleta de ruta a una potencia constante. Si ese ciclista usa una estrategia de cambio de bicicleta, se ahorra 23 segundos respecto a esta condición base. Es decir, esa estrategia de cambio de bicicleta le está haciendo ganar 23 segundos. Aquí ya va incluido ese tiempo de cambio de bicicleta, nosotros lo fijamos como una constante, aproximadamente 7 segundos, aquí ya está incluido. Entonces ese ciclista está ganándose 23 segundos. Ahora, si ese ciclista ejecuta solo la estrategia de pacing, usando solo la bicicleta de ruta, se va a ganar 37 segundos respecto a si va a una potencia promedio similar, pero constante. Entonces, fíjense cómo esa estrategia de pacing, variar esa potencia de manera inteligente, de manera óptima, le puede hacer ganar a ese ciclista 37 segundos. Y si ese ciclista combina las dos estrategias, se va a ahorrar 68 segundos respecto a esa condición base de solo ir en una bicicleta de ruta a una potencia constante, promedio similar a la de la estrategia de pacing. Entonces, esas estrategias combinadas le hacen ahorrar 68 segundos. Si en esa misma cuchilla montáramos a un ciclista profesional, a esa misma ruta de la cuchilla, pasaría esto. La estrategia de cambio le ahorraría 21 segundos respecto a esta base. La estrategia de pacing le ahorraría también 21 segundos respecto a esa base. Y esas estrategias combinadas le harían ahorrar alrededor de 50 segundos. Es curioso ver cómo no son aditivos. Básicamente las dos estrategias terminan complementándose. Cuando yo las combino es más la ganancia, básicamente no es sumar, puede ser más que sumar con más estrategias. Y lo otro curioso es ver también cómo una estrategia de cambio de bicicleta puede llegar a ser tan buena y tan útil como una estrategia de pacing, que sabemos que esas estrategias de pacing son muy efectivas y son como debería competirse, teniendo en cuenta ese rendimiento del deportista y esa caracterización de esa bicicleta y de ese ciclista. Entonces, eso fue lo que pasó con el caso 1 en la cuchilla. Ahora, en el caso 2, que básicamente tratamos de que se pareciera a Nairo Quintana, la cosa, en particular porque Nairo se ganó esa cronoescalada del 2014, ganó también ese giro, un giro muy emotivo. Entonces tratamos de que este caso se pareciera un poco a Nairo Quintana, con algunos parámetros de literatura que logramos encontrar de él, y con algunos de sus números. Si ese ciclista entrega una potencia, bueno, arranquemos otra vez. La base es, si ese ciclista va solo en una bicicleta de ruta a potencia constante, esa es la base de tiempo. Si
utiliza una estrategia de cambio de bicicleta respecto a esa base, él se ahorraría alrededor de 43 segundos. Si utiliza una estrategia de pacing, se ahorraría alrededor de 49 segundos. Y si combina las estrategias, se podría ahorrar hasta 92 segundos, un tiempo gigante. Para los que conocen de ciclismo y lo han vivido, 92 segundos es un montón de tiempo. No importa que la etapa haya durado 1 hora 07, creo que ganó Nairo Quintana esa vez. 92 segundos en 1 hora 07 parece un porcentaje muy pequeño, pero es que la diferencia entre el primero y el segundo, no recuerdo esa vez quién quedó de segundo, fueron solo 17 segundos. Nairo ganó esa etapa solo por 17 segundos. Entonces fíjense cómo estos números pueden llegar a ser muy importantes a la hora de definir una carrera. Y como caso muy particular, en el top 8 de esa etapa del Giro de Italia, de esa cronoescalada, 7 ciclistas cambiaron de bicicleta. Y hubo unos que nunca cambiaron de bicicleta e incluso arrancaron con la bicicleta de ruta, pues que era lo más natural porque era mucho más subida que plano. Pero fíjense cómo 7 ciclistas decidieron cambiar. Algo diferente pasó en el Mundial de Contrarreloj del 2017. En ese mundial, el primero, que fue Dumoulin, no cambió de bicicleta. El segundo, que si mal no recuerdo fue Primož Roglič, decidió cambiar. Pero el tercero, que fue Froome, decidió no cambiar. Entonces fíjense cómo va a depender mucho de la ruta, va a depender mucho también de los ciclistas. Es también difícil asegurar que un ciclista ganó o perdió tiempo porque va a depender mucho realmente de sus condiciones. Entonces, con estos dos casos de estudio logramos finalmente resumir todo eso que hicimos en toda esa metodología de caracterización, en todos esos modelos dinámicos, matemáticos, de optimización, que nos permitieron determinar esas estrategias de carrera. Con estos casos de estudio pudimos evidenciar hasta dónde podría llegar la ventaja al aplicar este tipo de estrategias. Entonces, para resumir, y si alguien en este momento nos preguntara, y por eso decía que nosotros terminamos con una respuesta muy puntual a un problema muy puntual del ciclismo, si alguien me preguntara cuál es la estrategia correcta mía en este momento, yo le tendría que decir, depende. Pero le tengo todo un conjunto de herramientas de ingeniería que me permite evaluar su condición específica y poder encontrar las mejores estrategias. Entonces, básicamente, eso fue lo que pasó. Nosotros arrancamos resolviendo un problema muy puntual. Por el camino fuimos desarrollando y fuimos recogiendo una serie de metodologías que lo que nos permite es resolver ese problema puntual, pero a la vez una serie de problemas muy interesantes con base en la ingeniería en el ciclismo. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Antes de pasar a la sesión de preguntas, quisiera hacerles una invitación, y es que si quedaron emocionados con todos estos temas, va a haber un curso que es un curso corto que se llama Seminario de Excelencia, un curso de aproximadamente 12 horas, que se llamará Tecnología Aplicada al Ciclismo. Es un curso que estaba planeado para mitad de este año, pero por toda la coyuntura pues no se pudo hacer. Esperamos que se pueda hacer de pronto hacia finales del semestre, no sabemos, toca esperar cómo evoluciona el tema, pero los invito a que estén pendientes porque es un curso que va a involucrar a Educación Continua de la Universidad de los Andes, profesores del Departamento de Ingeniería Mecánica, del Departamento de Ingeniería Biomédica y a un par de empresas enfocadas en ingeniería deportiva, AETOS y PWR Sports. Entonces los invito a estar pendientes en este link de Educación Continua de la Universidad de los Andes para que puedan estar al día de cuándo se va a hacer el curso y cuáles son las condiciones. Nuevamente muchísimas gracias y pues pasamos a la sesión de preguntas. Estoy aquí atento. Bueno, vamos a ver cómo es. Sergio, muchas gracias. Te quería dar muchas gracias por la charla. Prendí el micrófono un segundito para hacerte por acá las preguntas, ¿sí? Listo, claro. Como te digo, mi nombre es Pablo Pulido, me pareció muy interesante. Yo dirijo acá un equipo de ciclismo juvenil, incluso me gusta mucho el estudio, la ciencia, y creo que pues somos
uno de los equipos que más la aplica a nivel nacional, incluso yo creería continental. Asesoramos a varios corredores, incluso profesionales, en el tema, en todos estos temas. Y te quería hacer varias preguntas, ¿sí? Sí, claro. Uno, cuando comparaban el tema de la bici de contrarreloj con la de ruta, ¿qué consideraciones se tuvieron en cuenta al posicionamiento de la persona sobre esa bicicleta? Porque bien es diferente poner una persona, al final la mayoría de área frontal que se enfrenta a la hora de una prueba es la del corredor, no de la bici, ¿cierto? Eso haría que la posición que adopte el corredor dentro de una misma bicicleta de contrarreloj cambie significativamente el área frontal y no solamente el área frontal, sino las formas que uno vaya generando, como lo explicabas en tus diapositivas. Es diferente llevar una misma área frontal donde las manos vayan cubriendo parcialmente el mentón a donde no, y ahí se genera una entrada de aire, a cuando sí se genera como una forma más ovoides. No sé si me hago entender, ¿cierto? Entonces quería saber si habían controlado esa variable, si habían controlado, digamos, la variable de esa posición, cómo la habían organizado, y además cómo habían establecido que eran las medidas adecuadas para esa persona en esa bicicleta de contrarreloj, si se le hizo algún bike fit, y además si estas medidas cumplían la normativa de la Unión Ciclística Internacional para esta clase de bicicletas que tienen una normativa especial. Sí, ok, listo. Entonces, lo que hicimos fue usar una única posición, porque eso nos simplificaba el estudio. ¿Y qué posición usamos? Usamos precisamente la mejor posición para ese ciclista basados en un bike fit. Entonces, eso nos simplificó el estudio y es básicamente válido porque es la posición en la cual ese ciclista iría si estuviera compitiendo en cada una de las bicicletas. Entonces, se simplificó de esa manera, una única posición en cada caso correspondiente con esa posición ideal basados en un bike fit. Efectivamente, las bicicletas sí cumplían con la normativa y estaban dentro de lo que es una bicicleta de ruta tradicional y lo que podría ser una bicicleta de contrarreloj que se puede usar. Yo me refiero, digamos, en el punto de la contrarreloj, ¿cierto? Pues, por ejemplo, si el retroceso estaba dentro de, pues, digamos que puede ser la marca de bicis adecuada y que esa bicicleta pueda competir, pero además dentro de la normativa, el sillín no puede estar más de 5 centímetros detrás de la caja. Todo estaba cumplido. Esas geometrías se cumplieron. Y la otra pregunta que te tenía era, ¿cómo hicieron para tener en cuenta el factor neuromuscular a la hora de generar el cambio de bici? Porque bien, pues hiciste una explicación impresionante, ¿cierto? Y me gustó muchísimo de la parte de la ingeniería del viento, de la potencia, pero cuando hablamos de que hay un cambio de bicicleta y es un ser vivo el que está pedaleando sobre esa bicicleta, el componente neuromuscular y la acción mecánica motriz es diferente en las dos posiciones, porque son dos posiciones totalmente diferentes. La cadera tiene una flexión más profunda, alarga el glúteo. Entonces, digamos que se cambian las proporciones de utilización muscular y vemos que en unas posiciones hay una mayor proporción de utilización de un músculo que de otro. Y en el momento de realizar ese cambio, pues digamos que más allá del tiempo que se pierde en el simplemente hecho de parar, dejar una bicicleta y tomar la otra, cuando el ciclista inicia la marcha en la otra bicicleta, en una bicicleta diferente, pues también hay un momento, un tiempo entre el cual el cuerpo tiene que hacer unas correcciones neuromotoras sobre los músculos que están efectuando, porque es un pedaleo diferente a nivel biomecánico. Y quería saber si tuvieron esto en cuenta, si cómo lo tuvieron y bueno, eso. Ok, la manera de tener eso en cuenta, vamos a ver si logro encontrar aquí rápido la diapositiva, bueno, es que efectivamente con diferentes posiciones estas curvas cambian. Entonces hay que caracterizar al ciclista en cada uno de los casos, en su posición en contrarreloj y en su posición en ruta, porque efectivamente cambian mucho.
De hecho, por eso les comentaba que uno de los retos que teníamos es que no podíamos usar valores históricos de estas curvas, precisamente por eso, porque estaban mezclados, porque teníamos diferentes posiciones y diferentes condiciones. Entonces, para afrontar ese cambio entre una bicicleta y la otra y esa capacidad de entrega de potencia del ciclista, habría que caracterizarlo, hay que caracterizarlo para cada condición, para la ruta y para la contrarreloj, y encontrar diferentes curvas y aplicarlas dentro del modelo. Hay otro pedazo que es importante ahí y es parte también de por qué a veces los ciclistas se oponen o hay personas que se oponen a la estrategia, y es que efectivamente hay una ruptura del ritmo, y el cambiar de una bicicleta a la otra, de hecho bajarse de la bicicleta y comenzar a pelear en otra, sí puede generar cosas en los ciclistas. Eso ya va mucho más allá de lo que podría cuantificarse de una manera precisa, y puede ser ya muy particular al ciclista, y puede ser también una cosa incluso a veces azarosa, dependiendo del día, dependiendo de ciertas condiciones. Entonces ese pedazo no se tiene en cuenta, pero sí, claro, no se tiene en cuenta dentro de, digamos, el modelo, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque efectivamente hace parte de esa estrategia. Yo estoy pasando de una bicicleta a la otra, interrumpiendo mi ritmo, en el otro caso voy seguido sin dejar de pedalear. Entonces sí es diferente. Muchas gracias, Sergio. Vale, con gusto. Bueno, voy a mirar por aquí alguna pregunta que hayan escrito. Aquí Jorge Villamizar pregunta: ¿la potencia promedio de la estrategia de pacing es igual a la potencia que se mantiene estable? Sí, efectivamente, para hacer estas comparaciones buscamos comparar que la potencia promedio se pareciera un poco a la potencia promedio constante se pareciera un poco a la potencia promedio de la estrategia pacing, pues para que tuviera algún sentido compararlas. Realmente es muy difícil que den exactamente lo mismo, porque la estrategia de pacing tiene una variabilidad en la potencia, y es muy diferente lo que pasa en un ciclista cuando va a una potencia constante que cuando empieza a hacer esas recuperaciones a lo largo del recorrido. Entonces, buscábamos que sí fueran similares, pero tampoco es que fuera lo más coherente, porque es que cada dinámica dentro del cuerpo es muy diferente, ir a potencia constante o ir a potencia variable. A ver, ¿qué más preguntas encontré por aquí? Por aquí, Camilo Verdugo pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el tiempo arrojado por el modelo y el tiempo real para el caso de estudio de Nairo Quintana? Bueno, no me acuerdo exactamente, pero sí en ese momento lo calculamos. Estábamos por debajo, si mal no recuerdo, por debajo del minuto en acertar ese tiempo que duró Nairo Quintana. Pues era difícil, y de hecho creo que nos fue muy bien, porque teníamos parámetros de literatura. Realmente nunca medimos a Nairo ni a sus bicicletas, entonces fue una estimación usando lo mejor que encontramos en literatura científica de parámetros de Nairo, y lo mejor que pudimos encontrar de bicicletas similares a las que él usaba, también usando su altura, también usando su masa. Entonces, pues ahí seguro era difícil, pero nuestra aproximación quedó bastante bien, y seguramente los parámetros que usamos no estuvieron tan descachados, digamos. Por aquí preguntan, vamos a ver. Ok, Germán Oliveros pregunta: ¿este análisis se aplicaría muy bien al triatlón de media distancia para estimar la diferencia entre la bici de crono, la bici con acoples y la bici de ruta normal? Germán, sí, efectivamente es parte de lo que en ocasiones hacemos en AETOS. AETOS principalmente se enfoca en triatletas y corredores, y dentro de ese análisis de triatlón, esa parte de ciclismo, muchas veces la pregunta es: ¿cuánto me voy a ganar en tiempo al usar una bicicleta de triatlón y no mi bicicleta de ruta o mi bicicleta con aerobarras, con acoples? Y podemos hacer unas estimaciones y decirle: mire, se va a ganar tantos minutos bajo su condición. Entonces sí, eso lo hacemos dentro de AETOS. Bueno, por aquí me preguntan que cuánto es la incertidumbre de este estudio. Bueno, eso estaba por allá guardado, y es una cosa súper enredada porque fue todo un capítulo de la tesis. Las incertidumbres siempre hay incertidumbres experimentales, siempre hay incertidumbres también en la aplicación de los diferentes modelos y en la suma de los diferentes modelos.
Las incertidumbres que llegamos con la metodología para la parte aerodinámica y para la parte del coeficiente de resistencia a la rodadura, no me acuerdo exactamente los números, pero llegamos a cosas realmente aceptables. Y como decían esos estudios que les comentaba, no nos vamos a poder acercar nunca a hacer unas pruebas de túnel de viento en temas de precisión, ni a unas pruebas de una llanta en un banco de pruebas, no nos vamos a acercar a esa precisión. Pero lo que dicen esos estudios y lo que nosotros finalmente concluimos con ese análisis de incertidumbre formal que se hizo, es que la información que da este tipo de metodologías es bastante buena, bastante aceptable, y se puede acercar a ese tipo de estudios. Vuelve y juega sin llegar a esas precisiones. Por aquí pregunta David Osorio, ¿el ahorro de tiempo considera el tiempo que tarda en cambiar la bicicleta? Sí, en los datos que les mostré al final, contemplaba ya este cambio, por aquí, ya contempla ese cambio como les dije, nosotros lo simplificamos a un tiempo constante de 7 segundos, sabemos que es una parte importantísima de la estrategia de cambio, pero pues no nos quisimos entrar allí precisamente por lo que les decía al principio. Eso es como el pedazo azaroso en donde un ciclista puede o no decidir si lo hace por temor a de pronto equivocarse durante la estrategia. Entonces lo dejamos como una constante y ya está incluida acá. Es decir, es decir, este ciclista sin tener en cuenta el cambio hubiese sido 50 segundos. A ver, ¿qué más hay por ahí? Por ahí hace rato me estaban diciendo que el audio tenía un ruido. Bueno, lo siento, no sé si de pronto fueron los audífonos. Bueno, por aquí unas preguntas atrás, miremos por aquí adelante. Por aquí pregunta Francis Pardo, ¿cómo cree que se puede mejorar el modelo fuera del uso de un túnel de viento a escala 1:1? Bueno, Francis, se sigue trabajando en esa metodología. Seguro la metodología se le pueden añadir más cosas que vayan mejorando cada vez la precisión, digamos, que se puede obtener, en parte con la instrumentación, en parte también con el análisis de datos, un análisis formal de incertidumbre, saber cuántas pruebas hay que hacer, porque esa metodología responde a una serie de pruebas en donde después es una minimización, un ajuste de mínimos cuadrados, entonces depende del número de datos, qué tipo de datos, qué calidad de información le estoy metiendo al modelo. Entonces todo ese tipo de cosas se pueden mejorar. Juan Sarmiento pregunta, ¿qué tanto puede afectar la altura y el tipo de asfalto como variables para este modelo? Una pregunta buenísima la primera, la altura. Eso no está contemplado aquí y es una cosa que puede cambiar bastante esa curva de entrega de potencia. Nosotros sí estuvimos investigando un poco con cómo cambiaba esa curva a medida que íbamos variando la altitud. Hicimos pruebas aquí en Bogotá, hicimos pruebas a más o menos como unos 1000 y pico de metros, y por allá un poquito más abajo tal vez, como a 100 y pico de metros sobre el nivel del mar. Comenzábamos a ver los cambios en esas curvas de entrega de potencia. Pero es tan complicada la dinámica de cómo va cambiando a lo largo que un ciclista va subiendo. A ver si tenemos por aquí. Aquí estamos hablando de cerca de 1000 metros que se ganan los ciclistas en esta etapa del Giro. Es muy difícil incluir esa dinámica, pero efectivamente va a haber un cambio en la entrega de potencia y habría que incluirlo para poder tener resultados más precisos. Les digo, nosotros alcanzamos a tener curvas a diferentes alturas, pero no las incluimos dentro de este modelo. ¿Bajo qué parámetros ambientales se realizó el estudio? ¿Se consideran variaciones? Pregunta Sergio Iván R. Bueno, las pruebas que se hacían aquí en Bogotá, pero los parámetros, digamos, que son independientes de dónde se esté y las condiciones ambientales. Nosotros las medíamos y con base en eso obteníamos un coeficiente aerodinámico. Bueno, sí hay unas variaciones por allí, pero los que se pueden pasar un poquito por alto. Entonces, básicamente nosotros medíamos condiciones ambientales durante nuestras pruebas que nos permitía determinar cuál era principalmente la densidad del aire en ese momento y con base en eso poder estimar esa resistencia, ese coeficiente de resistencia aerodinámica.
Bueno, por aquí pregunta Santiago Gallego, ¿podrías profundizar en cómo modelaron el gasto de energía del ciclista? Entiendo que hay varias curvas de gasto energético, pero al final usaron una específica. En otras palabras, ¿cómo modelaban el cansancio del ciclista? Pregunta Santiago Gallego. Bueno, entonces nosotros determinábamos esas curvas de potencia crítica. Vamos a ver si puedo mirar aquí más o menos rápido. Creo que más arriba, tal vez por acá. Entonces llegábamos a estas curvas de potencia crítica y encontrábamos este par de parámetros. Lo que dicen los modelos de simulación de cómo el ciclista puede ir entregando ciertas potencias y cómo se va fatigando, corresponden precisamente a cómo el ciclista, cuando empieza a sobrepasar la potencia crítica, empieza a gastarse lo que tiene disponible de energía W', y una vez él deja de entregar una potencia por encima, es decir, va para abajo de la potencia crítica, ese ciclista comienza a recuperar esa energía. Las proporciones en las que se gastan y en las que se recuperan deberían ser diferentes, o puede que sean diferentes, es lo más probable, pero los modelos que se usan más, digamos, más simplificados asumen que una vez yo pase la potencia crítica, ya para arriba o bien sea para abajo, comienzo a recuperar esa energía en igual proporción o a perder esa energía en igual proporción. Cuando el ciclista se fatiga completamente, cuando ese valor de W', o esa energía que comienza a gastar, llega a ser. Y ahí es donde la estrategia de pacing, a eso le apunta la estrategia de pacing, a que cuando yo llegue al metro, al último metro de mi carrera, yo me haya gastado todos mis 20.8 kilojulios que tengo de W', jugando con la potencia, pasando, recuperando, pasando y recuperando de esa potencia crítica. Bueno, creo que, a ver si por aquí al final hay más. Bueno, César Paredes pregunta que qué método utilizaron para la predicción de resultados a partir del modelo dinámico. No entiendo muy bien la pregunta, pero básicamente es poder tener todas las variables, poder tener todos esos parámetros, digamos, que nos caracterizan todo nuestro sistema bicicleta, ciclista, ruta, y dentro del modelo dinámico correrlo, resolverlo, es una ecuación diferencial que se resuelve numéricamente, y con ello teníamos al final una simulación de bien sea la velocidad en el tiempo, y eso nos permitía comenzar a hacer estimaciones del tiempo de carrera. William Quintero dice, su estudio aerodinámico puede tener una mayor relevancia para el contrarreloj o descenso. Bueno, no entiendo si es una pregunta o una afirmación. Pero sí, básicamente, bueno, no necesariamente. Lo que pasa con la aerodinámica es que es la fuerza más importante cuando vamos a velocidades altas. De hecho, este dato se me olvidó darlo, y es que cuando vamos en plano a más o menos 30 kilómetros por hora, entre el 90 y el 95% de la energía que estamos entregándole a los pedales, la potencia, se está yendo en vencer la resistencia aerodinámica. Entonces es un montón. Por eso se estudia tanto la aerodinámica, porque a altas velocidades y contrarreloj termina siendo el factor más relevante, o uno de los factores, bueno, sí, posiblemente más relevante. Entonces, lo que dice William tiene razón. Si yo voy a estudiar la aerodinámica para un contrarreloj o para un descenso, pues seguramente voy a poder comenzar a mejorar mucho mis tipos de carreras si comienzo a mejorar esa aerodinámica. Cuando comienzo a subir, sobre todo pendientes fuertes, la velocidad baja mucho, baja por debajo de 20, 18, 15, 10 km por hora, y por debajo de más o menos 20, 18, comienza a ser muy poco relevante el factor aerodinámico, la resistencia aerodinámica. Comienza a pesar muchísimo más las otras resistencias, la levadura, y sobre todo, dependiendo de la pendiente, esa resistencia que se opone a mi subida, que es esa componente gravitacional, de fuerza gravitacional. Entonces sí, efectivamente. Bueno, Alejandro Umbarila pregunta, ¿cómo se obtiene W'? W', esto básicamente es un ajuste de modelo,
ajuste de modelo, en donde hay varios artículos que han determinado diferentes ajustes y cómo diferentes ajustes dan diferentes parámetros y cuál es más válido que otro, pues fue toda una discusión alrededor. Nosotros nos concentramos en uno de esos ajustes. Entonces, básicamente, estos dos parámetros salen de ajustar los datos experimentales a esta ecuación. De ahí sale W'. Estos datos, sé que, por ejemplo, Golden Cheetah lo da, el programa Golden Cheetah lo da. Sé que también, ¿cuál más? Bueno, WKO, que es un sistema ya más sofisticado que Training Peaks de análisis, comienza a entregarle a uno estos parámetros con base en estos ajustes de datos experimentales o de todas esas históricos de entrenamientos y de competencias. Por aquí. Cairo Rosso pregunta, ¿el rozamiento nos afecta considerablemente la incertidumbre o podríamos tomarlo como un valor casi despreciable dependiendo del grado de la rampa? Supongo que se refiere al rozamiento de las ruedas, de las llantas. Hay un fenómeno que no solo es un tema de fricción, sino también un tema de adhesión, es una cosa tremendamente compleja. Pero es un parámetro que comienza a ser, o es una resistencia que comienza a diluirse un poco entre la resistencia aerodinámica y entre la resistencia gravitacional, cuando voy en plano a alta velocidad o cuando voy subiendo en nivel. Entonces, sí, efectivamente, si tengo una incertidumbre en ese parámetro de resistencia de la rodadura, pues voy a tener una incertidumbre en todo mi modelo, pero esa incertidumbre comienza a diluirse mucho dentro de esos parámetros o dentro de esas potencias mucho más altas aerodinámicas y de resistencia por fuerza gravitacional. Por aquí en César Paredes pregunta, ¿un análisis desde la teoría del control predictivo podría ser útil en su estudio? Si se hizo, ¿cuál fue la herramienta de simulación? César, gracias por esa pregunta. Efectivamente, una de las formas de afrontar el problema de pacing es desde la teoría del control óptimo. En particular, pienso que puede ser mucho más eficiente hacerlo así, mucho más riguroso hacerlo así, pero nosotros, por la necesidad de incluirlo dentro de nuestros modelos numéricos, lo hicimos desde un enfoque de programación dinámica. Entonces, no se usó control óptimo, se usó programación dinámica, que responde a algo más o menos similar, solo que bajo un algoritmo iterativo. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. No veo más preguntas. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias a todos los participantes. Varios preguntaron también a lo largo de la charla y efectivamente va a quedar grabada y lo que vamos a hacer es, una vez confirmemos internamente, les comunicaremos la ubicación final donde estaría disponible a posteriori. Entonces, pues quedamos a sus órdenes para otras preguntas que eventualmente surjan sobre este tema. Muchas gracias por la participación de todos y una feliz noche. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias nuevamente, profe Luis Muñoz y al Departamento de Ingeniería Mecánica por la invitación. Muchas gracias. Feliz noche para todos.